Sesión 5. Funcionamiento de los estanques. Tipos de estanques. Tuberías en los estanques. Parámetros de diseño de los estanques. La función de los estanques consiste en compensar las variaciones horarias de la demanda con respecto al suministro del estanque, mantener una reserva para incendio y otras contingencias, compensar la operación de las estaciones de bombeo, mantener la presión de la red dentro de rangos aceptables. Estas son funciones importantísimas en la operación de una red de distribución. Es más, es imposible operar una red de distribución adecuadamente sacando fuera de operación los estanques o habiendo diseñado incorrectamente los estanques. Los estanques deben permanecer siempre con agua de manera de estabilizar las presiones que existen en la red. Y siempre debe de quedar agua dentro del tanque, porque en el momento que se pierde, caen las presiones de la red y el servicio es un completo desastre. Casualmente, en la fotografía que tienen ustedes delante, este estanque cumple unas funciones que no son convencionales. Primero tienen ustedes dos tuberías, una de las cuales deberán diámetro, fíjense las personas que están al lado. Una de esas tuberías viene de un embalse, donde el nivel varía. La otra tubería va hacia una estación de bombeo, que a su vez bombea contra una planta de potabilización. Esa estación de bombeo puede operar con una o hasta 5 unidades. Es decir, puede probar que el caudal puede quintuplicarse. ¿Cuál es la función de esa válvula azul, que es una válvula de características muy especiales, que a su vez tiene una estructura negra a un lado? Esa estructura negra es un filtro especial que a su vez tienen una serie de válvulas de mariposa que son esas que están dibujadas en color rojo. Entonces, ¿qué hace ese estanque? Ese estanque, por definición, tiene que tener solamente la mitad de la altura. Y entonces esa válvula se encarga de que, independientemente de las variaciones del caudal que envía la presa por su nivel e independientemente del número de unidades que estén encendidas en la estación de bombeo, esa válvula, se encarga de mantener el estanque a media altura. ¿Y por qué a media altura y no lleno? Muy sencillo. Necesita media altura para tener la suficiente agua como para realizar las compensaciones naturales del encendido y el apagado de las bombas. Y la mitad superior debe de estar vacía por un problema de cuando se va la energía eléctrica y se apagan repentinamente las bombas. Y sin embargo sigue llegando agua por gravedad desde el embalse. Entonces, para que el embalse no siga llegando esa agua, la válvula azul que ustedes ven se va cerrando progresivamente para evitar lo que llaman el problema de golpe de ariete. Hay que detener con muchísima lentitud el flujo en esa tubería. Y esa parte vacía es para alojar toda el agua que va a seguir entrando mientras la válvula azul que ustedes presencian va cerrando progresivamente. Entonces, estamos claros ya de la función de los estanques. Esta última que les dije es una función realmente un poco extraña. Gracias a Dios que ocurre en poquísimos casos, porque esa válvula es una de las más complejas que hay en su forma de operar. Entonces, según la forma de cómo operan los estanques, pueden tener conductos de entrada y de salida independientes. Es decir, hay una tubería que viene de la planta potabilización y sube y llega a la parte de arriba del estanque. Y hay otra tubería que del fondo sale y va a alimentar la red. Todo el agua que llega a la red tiene que pasar necesariamente por el estanque. Entonces el estanque toma como es de costumbre, él opera, durante el día tiende a vaciarse y en la noche tiende a llenarse. Pero hay otra forma de resolver ese problema de la compensación, que es con una
sola tubería. Esa tubería está conectada directamente a un punto específico y estratégico de la red de distribución. Y esa tubería es bidireccional, es decir, la red se alimenta por la entrada de agua que viene de la planta de potabilización, pero durante el día necesita más agua porque está en la parte elevada de la curva de variación horaria. ¿Quién aporta esa agua? El tanque a través del tubo que tiene con un flujo dirigido hacia la red. De noche ocurre la situación inversa. La planta de potabilización sigue mandando la misma cantidad de agua, pero el consumo es muchísimo menos. Entonces, ¿qué se hace? Esa agua que sobra por la misma tubería en un flujo inverso se dirige y se encarga de llenar al estanque. Una de las cosas más prácticas que hay son los estanques flotantes y más económicas, porque por esa tubería no pasa todo el flujo ni muchísimo menos, sino una fracción de flujo durante el día y otra fracción de flujo durante la noche. Sin embargo, las otras tuberías tienen que pasar los caudales totales consumidos por la red y son diámetros muchísimo mayores que en el caso de los flotantes. Los estanques, por otra parte, deben ubicarse en puntos altos, obviamente, que permitan abastecer la red por gravedad. Y la elevación, por supuesto, debe de mantener la presión mínima en el nodo más desfavorable para la condición operativa más crítica, que es de 20 metros. Eso es normativo. Por otra parte, ¿dónde deben de estar ubicados esos estanques? Especialmente cuando son flotantes. Lo más cerca del centro de gravedad de la red, de manera tal que cuando el estanque está echando agua hacia la red, todos los puntos más alejados están relativamente cercanos porque él está colocado cerca del centro de gravedad y las pérdidas son menores porque hay menor longitud de tubería. ¿Qué ocurre en el caso de la red norte de Maracaibo? No queda más remedio que colocar el estanque, es la única ubicación posible en un campo de golf que hay ahí, que es la parte más elevada. Entonces no queda más remedio que colocar el estanque al oeste de la red norte y de esa forma quedan sumamente lejanos los puntos que están ubicados hacia la costa del lago de Maracaibo. Pero eso es inevitable porque la ubicación no es algo matemático, es algo físicamente factible simplemente. Por otra parte, esos tanques se ubican unos 25 metros por encima del límite superior del nivel de servicio. Recuerdan que en el caso de Maracaibo el límite del nivel de servicio es 40 metros sobre el nivel del mar. Entonces el estanque, sus niveles deben andar en el entorno de la cota 65 metros sobre el nivel del mar. Y es muy sencillo. Ustedes en el nodo más desfavorable, él está a la altura 40, es el más elevado y está a nivel del límite superior. Más 20 metros de presión que necesita son 60. Más 5 metros de altura que debe tener el tanque cuando esté operando de esa forma en el momento más crítico, 65. Es decir, con unos 25 metros por encima del límite superior del nivel de servicio, es perfectamente posible colocar un estanque para que opere por gravedad. En la fotografía se muestran dos tipos de estanques. Del lado izquierdo se muestra un tanque de cámaras rectangulares o celdas rectangulares, que es el llamado y famoso el estanque de Cerro Cochino, del cual tanto hemos hablado. En ese estanque, fíjense que existe intercomunicación mediante compuertas, etcétera, entre las distintas cámaras. Sin embargo, del lado derecho tenemos el estanque más simple que hay. Es una estructura cilíndrica con una cúpula semiesférica colocada en el techo. Esa estructura es estructuralmente muy simple porque las paredes de ese cilindro, una vez que esté lleno de agua, simplemente trabajan a tracción, la cual es absorbida por las guayas del postensado que se coloca en las paredes. Y la cúpula es un casquete esférico que se coloca donde todo el material que existe trabaja única y exclusivamente a compresión, como en las iglesias antiguas, las cúpulas que ellas tenían. Ahí virtualmente no había cabillas ni había acero. En términos generales,
Los estanques de concreto armado pueden ser superficiales o enterrados. Los primeros, los superficiales, permiten una gran capacidad de almacenamiento, a su vez que evitan las excavaciones, rellenos, empujes de suelo, etc. Además, los superficiales almacenan el agua a mayor cota, ya que están sobre el suelo, y permiten elevar el límite superior del nivel de servicio. Es decir, es muy extraño construir estanques enterrados. Para comenzar, no pueden ser postensados, sino tienen que ser de cámara y rectangulares. Los estanques pueden ser, hablando de esto, los estanques pueden ser de planta rectangular, con muros sometidos a esfuerzos de flexión, lo que incrementa el espesor de las paredes de esos muros, por lo que es conveniente dividirlos en celdas intercomunicadas a fin de reducir los espesores. Es decir, los muros, cuando son muy altos y tienen un gran ancho, sobre ellos las fuerzas de flexión son sumamente grandes y se reducen considerablemente todos esos esfuerzos si se dividen en celdas intercomunicadas entre sí. Los estanques más económicos para capacidades superiores a unos 500 metros cúbicos son los cilíndricos de pared de concreto postensada sometida solo a esfuerzos de tensión, lo que genera una considerable reducción de su espesor. En este caso, el techo del tanque es una cúpula de muy poco espesor con esfuerzos exclusivamente de compresión. Es decir, se ilustra perfectamente aquí los dos ejemplos, especialmente el del tanque superficial, que deben de ser mayores de 500 metros cúbicos para que sean económicamente rentable la construcción, ya que es bastante especializada. En el plano de planta que tienen ustedes enfrente se muestra un estanque típico de una urbanización. La capacidad de ese estanque es de 1000 metros cúbicos, es decir, 1.000.000 de litros. Fíjense que el estanque se ha ubicado en una topografía de la parte convexa o nariz de un cerro, en la cual hemos hecho una explanada creando un talud en la parte posterior. Ese estanque que ustedes ven presenta las siguientes tuberías. Primero que nada, es un estanque convencional, no es flotante. En otras palabras, tiene una tubería de entrada y otra tubería de salida. Entonces tienen ustedes en la entrada la tubería de alimentación, ALIM, que es en acero, evidentemente, con 300 milímetros de diámetro. La tubería de descarga hacia la red, que tiene caudales mayores por lo de la curva de variación horaria y tiene de diámetro mayor, es decir, 400 milímetros, también de acero. Tienen a su vez una tubería en el medio, porque el fondo de los estanques tiene pendiente hacia el centro y ahí hay un desagüe. Y ahí sale una tubería de acero, que en este caso es de 300 milímetros, la cual tiene una válvula que mantiene cerrada. Cuando esa válvula se abre, se hace la limpieza del tanque y de todo el barro que normalmente se va acumulando en el fondo de él. Finalmente tiene una tubería de acero, que es la de rebose, la cual es un tubo vertical dentro del estanque y arriba se encuentra abierta, es decir, cuando el nivel llega a ese punto, comienza a entrar por la tubería y fíjense que ella descarga libremente a la tubería principal de salida y de descarga del tanque. Los parámetros determinantes en el diseño de ese tanque ya los hemos dicho al principio de la otra sesión. Son fundamentalmente la capacidad y su nivel de rebose. Asimismo, es importante la cota de fondo. Primero, porque define dónde tiene que estar esa terraza. Segundo, porque va a definir cuál es la altura del tanque. Hay alturas, configuraciones de ancho alto más económicas que otras. Asimismo, es importante, la capacidad depende, entonces, como veníamos diciendo, de la compensación de la variación horaria de la demanda. Estoy repitiendo simplemente lo que dijimos antes. La reserva para incendio o una contingencia. Compensación por variaciones de bombeo cuando es una succión de una estación. El nivel rebose depende, como ya hemos visto, del límite superior del nivel de servicio asociado. Para urbanizaciones o desarrollos habitacionales,
con proyecto de urbanismo totalmente definido en cuanto al uso de la tierra, definición vial para ubicación de tuberías y sitio del estanque, lo que antes llamábamos el caso A de las redes de distribución, los cuales probablemente serán construidos a corto plazo. En ello, los estanques, para saber su capacidad, se aplica todo lo previsto a las normas de proyecto y especificaciones de materiales para los sistemas de abastecimiento de agua en las urbanizaciones, ejecutadas por el INOS en el año 1982. Entonces, dentro de estas normas que existen cuando se trata del caso de desarrollo habitacionales o bien sea de urbanizaciones que van a ser construidos de inmediato con todo el proyecto ejecutado, las normas indican que la compensación del consumo se requiere un volumen del 40% del caudal medio anual. Es decir, el caudal, el volumen que se genera en un día, hay que suministrar a la red, el 40% de ese volumen es el que requiere el estanque. Cuando la compensación es por variaciones del bombeo, se requiere un volumen equivalente al 25% del caudal medio de bombeo. Es decir, todo lo que se bombea durante un periodo de 24 horas, un 25% de ese valor es el que tiene que tener la capacidad del estanque. Para incendio se usan 4 horas de duración de incendio con el caudal que corresponda al tipo de hidrante que se ha colocado, el cual a su vez es función de la zonificación donde se encuentra. Hay hidrantes de 8 litros, de 16, de 32, etc. Mientras la zona es más arriesgada o riesgosa desde el punto de vista de un incendio, mayor es el caudal de diseño de los hidrantes que se tienen que colocar. La capacidad, esto está especificado por la norma, de los estanques de las urbanizaciones o similares no puede ser inferior a 500 metros cúbicos. Por eso es que, en general, todos los estanques que se hacen, el más pequeño de todos, que corresponde en material postensado, concreto postensado con la tapa superior en forma de cúpula, tienen 500 metros cúbicos. Simplemente porque ese es el mínimo que exige la norma. En el gráfico o dibujo que tenemos delante, nuevamente nos referimos a la red norte de Maracaibo. Solo que ahora ya no vamos a hablar de la red. Ahora vamos a hablar del estanque flotante que se ha colocado justamente al oeste de la red, donde está el supuesto campo de golf que tiene las mayores elevaciones de todo el sector. Ustedes recuerdan que en la lámina anterior hablábamos de lo que nosotros llamamos siempre el caso A, cuando se tratan de urbanizaciones o desarrollos habitacionales donde está absolutamente todo definido. Sin embargo, ahora estamos de nuevo en el caso B, que se trata de una expansión de la ciudad que se realizará en los próximos 20 o 30 años. Entonces, en el caso de expansión de las ciudades en nuevas áreas sin proyecto de urbanismo, con cambios de zonificación y densidad poblacional en sectores existentes, con eventuales plantas de potabilización, alimentadores y estanques, es decir, el caso B, cuando se van a desarrollar en un horizonte de mediano a largo plazo. La capacidad requerida ahora es la siguiente. Para compensación del consumo, en el caso específico de Maracaibo, se ha adoptado la curva de variación horaria, pero no la curva de diseño con el 130% de caudal máximo sobre el medio, sino la curva de verificación con un 140% sobre el caudal medio, y la cual, por supuesto, fue obtenida a partir de la registrada en los sectores de la parroquia Caricuao, Caracas, y presentada en un informe de Hidrocapital.
Muchos se preguntarán, ¿y por qué no usamos la del 130% si esa fue la que se usó para diseñar la red? Porque la persona que les habla considera que el elemento más importante quizá de las redes es el estanque o los estanques. Entonces ahí hay que estar absolutamente seguros de que no existe el más mínimo riesgo de que el estanque quede por debajo de su capacidad. Entonces, en este caso, adoptamos la curva de variación del 140%, la cual se presenta en sus distintos valores en el material de texto que va a acompañar todas estas presentaciones de audio. Haciendo ese estudio sobre esa curva de compensación, se obtiene un volumen igual al 7% del caudal medio anual durante un día. Fíjense que en el caso anterior de las urbanizaciones, la norma era tajante en cuanto a establecer que se trataba para compensación del consumo del 40%. En este caso, por supuesto, al tener una curva de compensación, de variación horaria mucho más suave, se obtiene un volumen de compensación en los estanques flotantes igual al 7% del caudal medio anual. Este volumen de compensación ahora se considera que es el 80% de la capacidad del estanque, por lo que el volumen de reserva es igual al 20% de la capacidad total. En otras palabras, para que ustedes lo aprecien bien, no solamente se está considerando una curva más acentuada de variación horaria con un máximo del 140%, sino que además el valor que resulta de esa curva de capacidad igual al 7%, solo lo considero el 80% de la capacidad del tanque y todavía aún tengo una reserva del 20% de la capacidad total. Eso se manifiesta por la importancia que tienen los estanques en la operación de una red. Si hubiera una situación de contingencia muy de moda ahora con los famosos apagones, y esa situación obviamente ocurre durante un cierto tiempo, pues se debería determinar el volumen requerido por la capacidad de los estanques cuando se trata de la alimentación de esos estanques mediante bombeo. Si se va a pagar la estación de bombeo, guardemos suficiente agua para seguir abasteciendo la red por gravedad. Solo que cuando ustedes hacen eso y ven los volúmenes que van a salir porque no están suministrando ninguna agua de la planta de potabilización, sean extraordinariamente grandes, que la respuesta es muy sencilla. No se puede contemplar una contingencia de colapso de energía eléctrica, salvo que sea por unos minutos en un sistema que está abastecido por bombeo.